Muy buenas tardes a nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores y otros ores de la comuna de la palabra. Como vimos comprometido al cumplirse el 4º año de existencia de la comuna de la palabra, cada primer miércoles de mes realizaremos un reconocimiento de trayectoria a personalidades de diferentes ámbitos de actuación por las aportaciones y la trascendencia de su actividad a lo largo de una vida, no voy a decir larguísima, aunque tuvimos como primer personaje a buen Oscar Menéndez, que cumplió 88 años, y sí es larguísima, pero pues no es para tanto, las vidas pueden ser más o menos largas, lo que importa es el espacio que existe entre el principio y el fin y las posibilidades de recuperar al servicio de nosotros los seres humanos esa experiencia y esa actividad. Esta ocasión, como ustedes ven al personaje de aquel medio, el doctor Eliseo Guajardo Ramos, es quien será objeto de recibir reconocimiento dada su experiencia, trayectoria y aportaciones en diversos ámbitos, dentro de ellos la educación especial, la educación inclusiva, investigaciones psicogenéticas en el ámbito del aprendizaje de la lengua escrita, haber inventado el conceptejo ese de despatologización, cuando en cierta época todo era patológico, problemas y trastornos del aprendizaje. Eso sí, nunca nos hablaron de los problemas y trastornos de la enseñanza, porque los maestros no tienen esos problemas y trastornos. Se los debe tener es el alumno. Aunque seamos interactivos, constructivos, activos a la hora del proceso del aprendizaje, pero a la hora de las dificultades, la escuela, el maestro y la estructura se salvan. Eliseo Guajardo es uno de quienes aportaron a esa investigación. No digo que solo él, porque fue trabajo en equipo, estuvieron varios más en el famoso asunto de la famosa prueba, que no era prueba. Monterrey, ya nos platicará un poco de esas vicisitudes con la famosa prueba, que no era prueba Monterrey, y las investigaciones de soldado, casa, casita, botica, farmacia, casota y otras variantes sobre esa vieja historia, además de la neuropsicología de la lengua escrita. Ahí recuerdo que hacia el 85 del siglo pasado, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, presentó un trabajo sobre neuropsicología del aprendizaje de la lengua escrita y las matemáticas, que salió publicado también por esas épocas en el propio instituto, que ahora tenemos en parte la obra inédita del doctor Eliseo Guajardo. Antes de darle la participación a nuestros dos invitados, que es la profesora quien se encuentra a ojos vistos de ustedes, supongo que a la derecha de Eliseo Guajardo Ramos, la profesora Noemí Sobrano Ortega, quien nos hablará desde la experiencia de la educación especial y de ciertos trabajos con el llamado el área de problemas de aprendizaje, después USAER y otras vertientes, qué impacto ha tenido el trabajo del Liceo Guajardo, y quien está a través del Zoom desde la cálida Culiacán, Sinaloa, que ha estado en el ojo del huracán por otras razones políticas presidenciales y no, por ahí decían de que le dicen el ratón. Nuestro querido camarada, colega, doctor Héctor Manuel, no es cierto, Héctor Jacobo. Para mí Héctor Jacobo, para Eliseo Héctor Jacobo y para todos los que lo conocemos, Juan del Val, Frida Díaz, Ramsés Barroso y otra vertiente de colegas que se dedican al ámbito de la psicología dentro del campo de la educación, Héctor Jacobo, quien también tendrá una participación para exponer tanto Noemí Sobrán, la profesora, como el doctor Héctor Jacobo,
sobre las bondades del trabajo de Liceo Guajardo y cómo esto lo hacen merecedor. Porque además es entre amigos, muchos sabrán que somos amigos. Y van a decir, pues entre amigos se apapachan. Y además es de la comuna de la palabra, que no es una institución de educación superior, ni es la más importante del estado de Morelos, pero la comuna de la palabra ha venido ganando su espacio y su lugar, su reconocimiento como un programa que nos permite compartir y difundir sin fines de lucro una serie de experiencias en los ámbitos académico, científico, cultural, musical, estético y demás. Entonces, para no hartarnos con el choro y dejar para la próxima ocasión que tengo la charla sobre monólogos, los consabidos recuerdos de los sucesos lamentables que todavía permanecen con una deuda en Ayotzinapa y la desaparición forzada de algunas personas, entre ellas Viridiana Nair, alumna de nuestra facultad. En virtud de que estamos aquí, de este lado, como coanfitriones los tres, de todas maneras vamos a dejar la palabra primero a las damas, a la profesora Noemí, que nos exponga cuáles son, según su apreciación, las virtudes que posee y además los aportes que ha realizado el doctor Eliseo Guajardo en estos ámbitos para poder reconocerlo, porque ya se estila que los reconocimientos los dan casi uno al borde de la tumba, como dijeran, cuando ya chupó faritos, y los reconocimientos se dan en vida, no cuando ya chupó faros el colega. Entonces, adelante, profesora Noemí Sobrán, buenas tardes, y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y a todos los seguidores de esta comuna de la palabra. Y bueno, también manifestarles que estoy muy gustosa de estar en este evento, en este momento de reconocimiento de la trayectoria del doctor Guajardo Ramos, sobre todo porque, pues, a petición mía, le sugerí a Enrique Álvarez que me invitara, ¿no? Que me invitara me diera esa oportunidad de venir a este sencillo pero muy sentido evento. Fue porque esta invitación, esta petición que le hice a Enrique, que le agradezco que me haya dado la oportunidad, fue debido a que, bueno, yo soy profesora de educación especial y de educación primaria y tuve la oportunidad, porque ahora ya soy jubilada, tuve la oportunidad de trabajar desde el año del 81, está en educación especial en el Estado de México, en los llamados grupos integrados. Ahí es donde yo empiezo a conocer pues esto de la llamada prueba Monterrey, que fue una maravillosa experiencia en el sentido de que en grupos integrados teníamos a los niños de primer año que habían estado reprobando continuamente, como niños con problemas en el aprendizaje, sobre todo de la lengua escrita. Entonces, bueno, esta prueba nos daba conocimiento del nivel de desarrollo en el que se encontraban los niños en este proceso de aprendizaje de la lengua escrita. Lo importante de esta prueba, bueno, yo no puedo manifestar, y yo creo que muchos de los que pudieron tener esta oportunidad de decirlo, tenía la gran virtud de que al maestro nos ponían en un espacio de indagador, porque a pesar de que nos daban nuestro manual, o por decir así, nos dieron nuestro libro, que no era nada delgado, era un libro grueso, porque también era una prueba que estaba valorando también el aprendizaje, no solamente de la lengua escrita, sino del concepto de número. Teníamos pues un buen manual donde venían los conceptos y venían los aportes teóricos
que sostenían y fundamentaban esta prueba. Entonces, nosotros cuando aplicábamos a los niños, pues era bien maravilloso, ¿no? Porque los niños iban dando las pautas que la prueba nos iba dando. Pero lo importante también era que no solamente los niños daban esas respuestas así como tan literales, ¿no? Como la prueba lo mencionaba, sino que eran respuestas que a veces nos desconcertaban como maestros, ¿no? Entonces, eso nos obligaba a indagar, a investigar en nuestra fuente, que nos daban las fuentes de fundamentación, de la fundamentación del marco teórico, pero no solamente eso, sino que después también teníamos que buscar en otros textos. Bueno, en ese tiempo incluso nos reuníamos fuera del horario de trabajo y nos poníamos a compartir pues, los libros que comprábamos para poder entender algunos de este proceso que la prueba nos llevaba, porque sí nos desconcertaban algunas respuestas de los niños. Era muy bonito porque los niños, cuando nosotros les dictábamos las palabras, eran palabras con sílaba directa, con sílaba inversa, con sílabas mixtas, y que de acuerdo al nivel, pues ellos podían dar una lectura, ¿no? de sus escritos de una manera silábica, de una manera presilábica, de una manera no lingüística, ¿no? Sino figural, o sea, se estaban dando esos procesos, ¿no? Que de acuerdo a la teoría psicogenética, los niños las tendrían que dar. Entonces era bien interesante porque a veces hacían una lectura con letras o con bolitas o con, ellos escribían así, ¿no? Con letras que ellos conocían, con bolitas o con lo que ellos pudieran, ponían. O había quienes hacían un dibujo. Se les dictaba la palabra pelota, pues ponían la pelota y ellos dibujaban, ¿no? Entonces, y abajo ponían una línea o ponían bolitas porque eso les decían que también era parte. Entonces, estaban en un proceso de aceptación de la lengua escrita, que para ellos el signo gráfico no retenía ningún significado, ¿no? Entonces algunos no lo utilizaban porque simplemente para ellos no tenían sentido y utilizaban figuras, o ponían bolitas, que era lo más común que ellos utilizaban. Entonces hacían sus lecturas. Si uno les dictaba mesa, a veces daban una escritura así que les decían el chorizo, ¿no? Hacían bolita, 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 y hasta que terminaba el renglón de la hoja. Entonces, y luego cuando leían, ahí dice mesa. Entonces les iba pidiendo la lectura, su escritura y la lectura. Había quienes tenían miedo para escribir porque como eran niños con una situación ya de fracaso escolar, porque los iban reprobando, y tras ese fracaso escolar, pues estaba el regaño, la mala disposición de los padres hacia el niño, porque pues es el tonto, es el que no aprende, y por otro lado también la impaciencia de los maestros, ¿no? Porque pues no aprenden con nada y los maestros acostumbrados a sus métodos, pues no daba el resultado que ellos querían. Entonces, por eso cuando al niño se le pedía escribir, pues le daba miedo, pero la prueba era tan amable que cuando nosotros les decíamos a los niños, es que escribe como tú puedas, como tú sepas, hazlo como tú quieras. Y muchos decían, es que no sé escribir. Sí, algo has de saber, lo que tú sepas. Y entonces se empezaban a relajar cuando uno no les sancionaba su producción, ¿no? Sino que les decían, muy bien, ya escribiste ahí mesa, ya escribiste ahí pelota, bueno, ahora léeme la palabra. Y el niño lo leía ya con calma, ¿no? Entonces era bien interesante ver esas producciones. Igual cuando hacíamos la parte de la noción del número, pues había niños que
también se confrontaban cuando les pedíamos que dijeran dónde había más, dónde había menos, o por qué les pedíamos justificación, por qué crees que aquí hay más, o por qué aquí crees que hay menos. Entonces ellos se intimidaban un poco, pero después se soltaban, daban sus justificaciones. Pero bueno, la virtud de esta prueba, como les mencionaba, era también que el maestro mismo, el maestro de la educación especial en este momento, pues empezaba a tener la curiosidad, ¿no? O sea, era muy interesante ver la reacción de nosotros también como maestros, porque queríamos saber más, queríamos entender por qué era así, o nos emocionábamos porque se cumplían pues las pautas, ¿no?, de desarrollo que se marcaban en los distintos estados de desarrollo según la psicogenética, ¿no? Entonces, sí era bien interesante. Igual cuando hacíamos había una parte donde se evaluaba la noción de la oración, ¿no?, donde se les dictaba a los niños una oración, me parece que era como sube la escalera, ¿no? Entonces, los niños escribían y luego les pedíamos cambios. Y yo me recuerdo cuando alguna vez le decíamos al niño, ¿cómo le hacemos para que diga el niño, la niña sube la escalera? Y decían, no, pues, pero ¿por qué ya se fue el niño? Nos preguntaban los chiquillos, ¿no? Ya se fue el niño, pues, ¿tú qué crees? O sea, ¿cómo le hacemos? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces ellos también como que decían, ¿por qué me pides esto, no? Pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta que sí identificaba el sustantivo, ¿no? Porque decía, si ya se fue el niño, ahora tenemos que poner la niña. Pero nosotros queríamos que nos señalaran la parte de la oración que teníamos que cambiar por niña, ¿no? Sin embargo, verbalmente ellos sí manifestaban que ya se fue el niño. Y la otra que también nos decían cuando les pedíamos en el verbo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que ahora diga el niño baja la escalera? No, pero ¿cómo? Sí, ¿qué tenemos que hacer para que el niño baje la escalera? Y se quedaron así como pensando, no sé, ¿no? Como que no lo aceptaban. Y me acuerdo que un chiquillo un día nos dijo, bueno, pero primero que suba, ¿no? Entonces nos dio mucha risa porque dice el chiquillo, primero que suba y luego ya que baje, pero primero que suba. Y entonces, bueno, pues eran respuestas que no esperábamos, y ahí las empezamos a conocer, porque la prueba en sí nos decían en las pautas qué es lo que pudieran para ubicarlos en los niveles, pero había cosas que no estaban hechas en texto, ¿no? Entonces ahí se iban descubriendo. Entonces el maestro en ese momento pues se ponía, pues nos impresionábamos. Había pruebas que eran muy nítidas de qué nivel estaban, ¿no? Ya desde que nos empezaban, este silábico, no, pues es alfabeto. Ya desde que nos empezaban a dar sus respuestas, ya los íbamos ubicando. Pero había niños que de repente nos cambiaban en forma de responder, y decían, entonces lo apartábamos y en un momento ya de valoración entre nosotros en equipo, íbamos sacando y discutíamos pues el por qué estaba dando esa respuesta y en dónde lo colocaríamos. A veces concluíamos que lo colocáramos en el nivel anterior para no confundirnos, para que a partir de ese nivel, aunque el niño estuviera más alto, ¿no? Pero sí partir de niveles anteriores para que el niño pudiera de una manera más cordial. Entonces, bueno, a mí se me hacía muy interesante eso porque en ese tiempo pues, no había más como cursos de como ahora, ¿no?, de capacitación, que se inscriban los maestros a los cursos, sino que era como una actitud voluntaria del maestro de formarse, de leer, de recurrir a la investigación.
O sea, sobre la misma práctica íbamos también nosotros investigando. Entonces, esa era una gran virtud del trabajo. Ya en la práctica, ya cuando terminábamos la evaluación de los niños, pues ya el maestro que se quedaba a cargo del grupo integrado, pues se ocupaba pues, de trabajar bajo esos niveles la fecha de la lengua escrita y del concepto del número. Y para eso teníamos unas fichas que estaban marcadas con colores, ¿de acuerdo al nivel? Y estas fichas los iban llevando a trabajo con el concepto de palabra, con la noción de palabra, con la noción de número. Y era interesante, pero también siempre teníamos la parte que siempre he tenido de la contra, de la resistencia, porque por un lado los padres de familia se molestaban, sabes que están jugando todo el tiempo, ¿no? Es que el niño va y me cuenta que jugaron a la tienda, me cuenta que jugaron al mercado. ¿Y eso qué? Nada más se la pasan jugando porque el niño eso es lo que nos cuenta. Y no vemos que esté aprendiendo a leer ese mismo. Y en efecto, los niños iban escribiendo en un proceso de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces, algunos se ayudaban, porque en el juego de la tiendita, bueno, el juego era muy interesante el de la fonda del restaurante, porque les poníamos la tarea, bueno, tenían la tarea de hacer la carta. Y todos los niños hacían su carta del menú y con sus palabras, con sus formas de escribir, de acuerdo a como ellos podían, porque siempre, nunca se les llegaba, pues no se les aceptaron sus formas de escribir, siempre se les aceptó. Así escribió, así se les terminó, ¿no? Pero el otro niño que leía el menú, ay, ¿cómo crees? Aquí no dice sopa. Y entonces ellos corregían el menú. Ah, pues entonces tú escríbele para que él explícale cómo se debe escribir sopa. Y entonces ellos en ese juego de compartiendo cada quien sus niveles de desarrollo, pues aprendían los otros también. Entonces era muy bonito para nosotros como maestros, pero sí teníamos la resistencia de parte de los padres de familia y luego también de los maestros de la escuela, porque ellos ponían enero, casi siempre ponían así, ¿no? Enero, límite de mes para que los niños empiecen a leer, ¿no? Y cuando veían que esto no sucedía con todos, es que no sirve su trabajo, ¿no? Entonces, al tiempo nos dábamos cuenta que servía tanto el trabajo que estábamos haciendo que el niño reflexionaba sobre eso. Y no solamente sobre lo que escribía, sino sobre lo que leía. Entonces, pues, finalmente les decíamos, a ver, ahí está, ¿no? Ahí está el resultado. Porque el niño sabía cambiar, encontraba rimas, encontraba cambios en las palabras. Si yo pongo en lugar de mesa, le pongo la T, ahora va a decir meta, ¿no? Entonces, hacen ese tipo de cambios. Cosa que con los métodos era muy común que los maestros utilizaran un tal método Mijares. Era fabuloso, inmediatamente aprendían a escribir, pero no reflexionaban. Entonces, esos niños que aprendían con esos métodos no hacían las mismas inferencias, incluso en la lectura o en la escritura, de y nuestros sí lo hacían. Pero por ser de la educación especial, siempre ha sido un problema la resistencia que se tiene. La otra parte, bueno, que yo tengo de experiencia en la trayectoria con el trabajo de la lectoescritura, yo me fui en el 88, pero regreso por ahí del 94. Y me encuentro como maestra de primaria con Vale, que era la propuesta para la lectura y la escritura, y compruebo, porque yo antes había utilizado
mis fichas y todo esto con mis niños de primer año de la escuela primaria, de donde yo era maestra de primaria, no maestra de educación especial. Y pues yo estaba encantada con ese trabajo. Yo evalué a mis niños con la prueba Monterrey y con eso yo trabajaba. Primer año, siempre me dieron primer año precisamente. Porque los niños aprendían a leer muy bien y muy contentos porque se divertían. Pero cuando yo regreso me encuentro ahora con Pale, que ya se había difundido como una propuesta para la venta de la lectoescritura para la escuela de día. O sea, lo que servía para la escuela de niños con supuestos problemas de aprendizaje, ahora Pale era para los niños de la escuela de. Y por el otro lado, en educación especial, esto con primarias. Y por el otro lado, con educación especial, me encuentro con el USAID. El director de la educación especial. Y pues también, ¿no? O sea, fue algo bien interesante el trabajo de USAID porque también creó mucha resistencia, pero también por parte de los maestros, algunos de los maestros de educación especial, poco a poco se fueron incorporando a la idea y pues los maestros de educación primaria con un poco de más resistencia, pero poco a poco también fueron entendiendo pero pues sí fue una situación. Entonces yo creo que el trabajo del doctor Guajardo ha sido siempre desafiante en ese sentido, ¿no? Esas propuestas y de estar siempre a la vanguardia, ¿no? Pues de la educación, y convencido pues de estas propuestas de trabajo, de esta investigación, de todo este trabajo con la educación. Y bueno, yo fui parte de esa trayectoria y ahora me siento muy emocionada por eso, ¿no? Por estar con el doctor, que nunca tuve esa oportunidad, bueno, pues desde el espacio yo como docente, como maestra, pues él estaba como director de educación especial, ya más cerca, ¿no? En el otro, cuando estábamos con la prueba Monterrey, pues no, se sentía más distante ese espacio, pero ya después, educación especial, ¿no? Porque era nuestro director de educación especial. Y recursos cosas. Pues no sé si hay alguna pregunta. Y era cuando le gritaban fuera de la dirección, Eliseo, Eliseo, ¿dónde estás? Que no te veo. Bien que me acuerdo que le gritaban cuando se oponía, porque también hubo resistencia del propio sistema de educación especial, que leyeron que el propósito era doble, copiar el modelo de España a México, cuando no había las mismas condiciones, aunque ambos le dijimos a César Coll en esa época aparte, César Coll y Salvador, del programa en España, y él mismo nos dijo, es que ustedes lo están haciendo al revés de como se hizo en España. Nosotros empezamos por la ley y ustedes empezaron por las escuelas. Nosotros empezamos por el decreto real y ustedes empezaron con los maestros. Y hay que capacitarlos primero, etc. Era el pleito. Y el otro, que se quería desaparecer de educación especial. Era parte de esa vieja historia. Pero aprovechando que está con nosotros Héctor Jacobo, si puede prender su micrófono y de su ronco pecho plantearnos, porque además la relación de él con Eliseo Guajardo no es solo desde la educación básica, es desde educación superior, educación normal, formación del magisterio, formación de docentes y además como tutor de doctorado. Bueno, de la maestría, porque Juan del Mal, dije del Mal, pero es Juan del Mal. Nuestro querido colega y amigo Juan del Mal también es parte de la herencia académica de Héctor Jacobo, Frida Díaz, tal vez Gerardo Hernández y otros que tenemos el gusto de conocer desde hace años. Le dejo la
el micrófono y la voz a Héctor Jacobo y yo cierro de nuevo mi boca. Muy bien, pues la verdad es que estoy muy agradecido de tener esta oportunidad. Es una oportunidad vital para mí y deseo muchos años de salud y que la boca le quede cerrada a Enrique por lo que hace un momento dijo. Nos quedan muchos años de vida y muchos años de producción y de entregar generosamente todo lo que somos. Agradezco mucho, Enrique Álvarez, y a la Comuna de la Palabra esta iniciativa que han tomado para, pues, en rendir un homenaje justo y un reconocimiento a la trayectoria de quien verdaderamente lo merece. Y en este caso, el doctor Eliseo Guajardo Ramos, desde hace mucho tiempo, tiene el mérito suficiente como para que nosotros podamos apreciar y podamos reconocer en él todas las cualidades humanas que le distinguen, y tanto como investigador y como docente, y cómo estas cualidades humanas trascienden a su quehacer profesional, docente y de investigación. Qué gusto escuchar a Noemí Subrán Ortega de una experiencia que tuvo y que ha tenido un gran impacto a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Gestada en el Plan Monterrey, iniciando con los grupos integrados, y decir públicamente que los procesos estaban equivocados, que traíamos boca abajo, ¿no?, la explicación de la apropiación de la lengua escrita. Fue un mérito que reconocemos todos en Eliseo Guajardo, en Margarita Gómez Palacios, en Emilia Ferreiro, por supuesto, en Salvador de Coahuila. Sí, reconocemos en todos ellos, Beatriz Rodríguez. Sin el esfuerzo metódico y sistemático, esta experiencia no la hubiéramos vivido, ni hubiera tenido fuerza empírica ahora, ni la suficiente evidencia como lo ha hecho Noemí Subrán para referirse a este gran mérito y a este gran avance en esta concepción de cómo los niños van construyendo como objeto de conocimiento a la lengua escrita. Así llegó el doctor Eliseo Guajardo a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nosotros sí lo pudimos ver. Nosotros sí lo pudimos ver, Enrique. Estuvo con nosotros acompañándonos en la formación como investigadores en una maestría en Ciencias de la Educación que apenas iniciaba, después de un periodo crítico, corto, que vivimos en la universidad. Se incorporó el doctor Eliseo Guajardo. Ideas potentes, ideas con bastante aplicación funcional para resolver problemas y una concepción muy humana de poder establecer la relación pedagógica con sus estudiantes y con todas las personas que asumieron de forma plenamente convencida, por convicción, las nuevas explicaciones que estaban dando al aprendizaje de la lengua escrita, a la apropiación de la lengua escrita como objeto de conocimiento. Ahí tuvimos el primer encuentro, vamos a decir, formal por haberlo hecho en una institución. Una institución en aquella época muy marcada por su carácter militante,
por su compromiso con la educación popular y por ser una universidad que se decía a sí misma democrática, crítica, popular y científica. Todo eso en esa época nos decíamos. Era un contexto de mucha resistencia institucional a las políticas nacionales por parte de la universidad, pero también había un espíritu de la época que estaba diciéndole a la universidad que tenía que realizar reacomodos internos. Por eso, y luego pensarse en un esquema institucional diferente. Por eso la maestría en Ciencias de la Educación y por eso también la llegada de equipos de académicos de la UNAM, de equipos académicos del Politécnico Nacional y también en este caso del plan Nuevo León, del plan Monterrey. Recibimos al doctor Eliseo. En esa época, pues llegaron con nosotros profesores como Eduardo Remedi, un doctor, profesor, que hizo también bastante trabajo formativo, en paz descanse, con sus estudiantes que lograron una conexión muy empática con el doctor Eliseo Guajardo, como Adelina Castañeda, por ejemplo, que se encontraron ahí por primera vez en nuestro programa de maestría donde nosotros éramos estudiantes y empezaron pues las primeras interacciones de orden profesional y de intercambio en experiencias de investigación entre esos equipos. Luego se encontraron en la Universidad Pedagógica Nacional. Hubo un reencuentro en la Universidad Pedagógica Nacional cuando Eliseo Guajardo tuvo a su cargo la dirección de investigación de la Pedagógica Nacional, siendo rector José Ángel Pescador Osuna. Una gran experiencia y también de gran impacto a nivel nacional. Todavía recordamos los momentos tan gratificantes desde el punto de vista intelectual que generaron los talleres de investigación educativa. Habían regiones en la Universidad Pedagógica, las unidades y todos los profesores académicos, el personal académico de la Universidad Pedagógica con interés en llevar una formación adecuada para realizar la investigación con sentido, inscritos en una forma de concebir y de entender, en una tradición o en un paradigma, y que se aprendiera la investigación desde ahí. Todos los profesores que tenían esta intención lograron incorporarse a los talleres, haciendo ensayos, presentando iniciativas de investigación. Y esto es mérito del doctor Eliseo Guajardo, hablando de su trabajo en la Universidad Pedagógica. Pero quiero venirme otra vez a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eliseo Guajardo lo vimos y tuvo presencia plena con el corazón y toda su intelección ahí, aquí, en Sinaloa, en la universidad. Nos trajo lecturas y un acercamiento y una aproximación muy estimada y muy aproximada a la comprensión de la teoría piagetiana. Y desde ahí también la comprensión de cómo se dan los procesos de apropiación o cómo se va construyendo el mundo en la mente. Los objetos que están ahí, cómo logra uno hacerlos intrasubjetivos, cómo pasan, cómo es que nosotros vamos generando teorías e hipótesis para hacer inteligible cada vez más el mundo. Eso, a mí, esas ideas llegaron a mí por primera vez del liceo. Llegó aquí, nos trajo a Piaget, en presencia, él presencialmente, interpretando el discurso
de Piaget. En el propio currículum, leyendo los sistemas de escritura de Anna Teberovsky y también de Emilia Ferreira. Y todas las producciones que habían escrito en aquella revista o en aquel trabajo, yo no sé si de mimeógrafo, pero que tenía un mérito académico impresionante y también un impacto significativo entre quienes estábamos interesados. Apuntes, apuntes. Y por apuntes, creo yo también que fue posible que Piaget llegara en paquete, en texto, aquí a Sinaloa, que nos lo hubiera remitido Eliseo Guajardo, que hubiera llegado a la educación superior, y aterrizó y llegó ese paquete de Piaget por primera vez a Sinaloa a través de la licenciatura en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional. Era el sistema abierto y era una asignatura opcional, así como había también de Freinet y había también de Rafael Ramírez. Había un paquete del autor organizado, ¿no?, por Eliseo Guajardo. Antes de llegar presencialmente Eliseo Guajardo aquí trayéndonos el discurso potente y novedoso de cómo estudiar la realidad social, la realidad mental de las personas y de cómo esto se da por aproximación sucesiva y que va generando estructuras con génesis, lo aprendimos con él. Se mandó en el paquete y luego él vino a confirmar esas teorías, pero ya de forma aplicada. Tuvimos también el curso en donde se tomaba como ejemplo, el curso donde aprendimos esta aproximación a una nueva comprensión, decíamos, del aprendizaje de la lectura. Ahí aprendimos. Yo ahí empecé a aprender y empecé a sentir la influencia que es posible en una autoridad académica joven, porque estoy hablando de 1985-86. Para 2000 son 15 y para 22 más 22 son 37 años. Estoy hablando de hace 37 años. Era una experiencia en el joven investigador Eliseo Guajardo, pero potente, de largo alcance y de largo aliento y con aplicaciones significativas que vino a redundar pues en el beneficio intelectual y de alfabetización en los niños, en aquellos niños que decíamos eran unos fracasados. Nos ayudó a eso, nos ayudó a entender esta forma de trabajar. Pero yo lo que quiero también destacar, en esta primera ocasión que tuvimos contacto con el doctor Eliseo, contacto docente y contacto de investigación, fue el carácter no directivo, tan sutil, de estar frente a sus estudiantes. Antes nosotros habíamos tenido un curso con Octavio Chamizo y que nos hablaba de la pedagogía de la no directividad. Pero claro que Chamizo fue consecuente con lo que planteaba. Luego estuvimos con el doctor Eliseo como profesor y vimos una estrategia similar, una estrategia pedagógica similar de poder establecer contacto y conexión con sus estudiantes. Luego en apuntes vimos en qué consistía una intervención pedagógica con carácter clínico. ¿Qué aprendizaje?
qué momento. Eso fue muy significativo para mí porque en ese tiempo yo andaba buscando formas también no directivas y menos imperativas en el proceso pedagógico, menos rígidas, menos impositivas, que dieran la oportunidad y de entregar, hacer que vibrara la voz de los estudiantes. Con el doctor Eliseo fue posible. Y desde entonces también empecé a pensar que no es con guiones rígidos, pedagógicos rígidos, como se alienta y se estimula y se promueve, se activa la vocación democrática. Con guiones imperativos, lo que logramos es fortalecer una sociedad que muchos ya no queremos. Queremos una sociedad, queremos un cuerpo social con una organización civil completamente activada, dispuesta a decir y a luchar por lo que genere bienestar, por lo que esté muy identificado con hacer de la educación un instrumento para el reparto de la justicia social. Este aspecto, también lo pude percibir en el doctor Eliseo Guajardo. Su lucha permanente, su vocación democrática, claro, y luego su lucha permanente por hacer de la educación un verdadero instrumento que ayude, que contribuya al reparto de la justicia social. Y no es con guiones pedagógicos duros, rígidos, como lo vamos a lograr. Percibí en él, en esa ocasión, un guión pedagógico lo suficientemente flexible. Escuchar a las personas. Después, al poco tiempo, no sé cuánto tiempo pasó para que me cayera el 20, de que al escuchar a las personas nosotros estábamos entrando al sistema de creencias que funda proyectos, que funda intenciones, que genera, que es donde está pues la génesis de nuestros actos. Me di cuenta que solo cuando se conoce lo que hay en la mente de la gente es posible una pedagogía humanizada. Y este es el rasgo que yo quiero destacar en el doctor Eliseo Guajardo. Por supuesto que tiene muchísimo mérito en investigación. Su enorme esfuerzo también por la inclusión educativa, por su espíritu permanente, orientado hacia la inclusión. Que nadie quede fuera. Que busquemos la mejor estrategia para que los niños, los estudiantes en esta circunstancia puedan recibir el beneficio potenciador que trae consigo la interacción social. De cómo, si bien aquí no vamos a discutir si la interacción social tiene un carácter fundante o activante de la mente, en lo que sí hacemos consenso es que estar interactuando con los demás es fundamental en nuestro desarrollo. Y yo creo que hacer esto, poner por delante esto, querer que nadie quede por fuera y que todos logren el beneficio de la interacción social como componente sustantivo de la inclusión, creo que es también una luz que ha puesto en movimiento Eliseo desde hace mucho tiempo. Él es pionero en este ámbito. Decíamos, junto con Margarita, también con Emilia, y todo el grupo de trabajo con los que ellos estuvieron durante mucho tiempo. Quiero también
no sé si ya deba finalizar, pero voy a decir algo que me toca a mí. Yo, la verdad, si no hubiese tenido esta relación pedagógica, de trabajo, de amigos, con identificación también, pero menos hablados desde el punto de vista político, y con mucha identificación y con una intersubjetividad académica, disciplinaria, muy grande. Si yo no me hubiera puesto en conexión con el liceo, la verdad no sé qué estaría haciendo ahora. Porque gracias al liceo, les tengo que decir que me fue posible conectar, que me abriera la visión para empezar a comprender y a entender los estudios de psicología genética. Y empezamos con un ejercicio a lo mejor muy básico, como lo recordará Eliseo, estudiar la concepción del libro y la concepción de autor de los libros en la mente infantil, explorarlo. Este trabajo, cuando lo comentamos en España, les causó cierta curiosidad, tanta que hasta salió publicado en un boletín en aquel tiempo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Autónoma de Madrid. Pero ya llegué a Madrid y no quiero llegar todavía. Lo que yo quiero decirles es que este modo de entrar al estudio de la psicología genética se lo debo al liceo, pero sobre todo también la oportunidad de estar entre la gente que ha hecho investigación. Por eso mi conexión afectuosa, muy reconocida con Gerardo Hernández, como ya lo decía hace un momento Enrique, con Frida Díaz, con Gina y con varias personas de su equipo que fueron a Madrid, y es allá donde yo los conocí. Lo que yo quiero también destacar es que gracias a la conexión con el liceo me fue posible conectar también con Juan del Val. Yo recuerdo que fui a un encuentro de educación especial de los que organizaba Rocío, allí en Guadalajara, Jalisco. Le llevaba mi primer borrador de tesis al liceo porque pues ese es la primera aproximación manejando datos que tuve con la psicología genética, y avancé en la comprensión. Me faltaba muchísimo todavía, pero avancé en la comprensión. El liceo fue muy generoso, siempre lo han sido, y sobre todo empático. Sabía de mis lagunas todavía en mi cabeza, pero fue capaz de orientarme y de decirme que el camino que llevaba era un camino que tenía muchas probabilidades de ser el correcto. Y sí, en ese encuentro entré en contacto con Juan del Val. Yo ya estaba por terminar la maestría y ya quería anticipar mis estudios de doctorado fuera del país, y le pedí a Juan si me podía llevar los papelitos, con la promesa de enviar el acta de examen pronto para poder ingresar al doctorado de ahí de la Autónoma de Madrid. Muy al tiempo, me llegó la carta de aceptación. Pero cómo el liceo abrió mis oportunidades, me las generó, me mostró el camino. Llegué a la Autónoma de Madrid, al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y ahí empecé un doctorado. Ahí hice el doctorado en Desarrollo Psicológico y Aprendizaje Escolar. ¡Qué gran oportunidad! ¡Qué espacio para escuchar a la gente que en ese momento tenía una producción significativa en investigación! Ahí, pues, gracias a Juan, tuve Juan del Val, no del mal, como dijo hace un momento Enrique, sino a Juan del Val, quien abrió
los caminos y generó los espacios para que pudiéramos entrar en contacto con personas, gente que en ese momento, líderes, vamos a decir, en la comprensión del desarrollo. Ahí entré, me tocó estar y participar y estar en un retiro con Barbel y Nelder, cuando le otorgaron el doctorado honoris causa por la Autónoma de Madrid, y también que la apadrinó Juan del Val, con Genoveva Sastre y con Montserrat Moreno. Hicimos un retiro donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Inelder y de escuchar a tantas personas tan maravillosas, brillantes, muy claras y muy convencidas en todo lo que estaban haciendo y estaban diciendo. Junto con el equipo de Juan, con Amparo Moreno, quien digo yo, llevó los estudios de metaconocimiento a España. Luego, trabajados también con mucha potencia por Elena Martín. Allí fue donde conocimos a Frida, que ya estaba haciendo estudios sobre la representación social en la mente infantil, un tema pues completamente identificado con la línea dominante de investigación genética o psicogenética de Juan del Val. Esta es una experiencia. Tengo que comentarles también que en un par de ocasiones tuve la oportunidad de escuchar a Jerome Bruner y también, por supuesto, de establecer relación académica y de trabajo, que en paz descanse, Ángel Rivier, también con Mario Carretero. Mario Carretero y Amparo Moreno viajaron directamente aquí a Culiacán para empezar para empezar los primeros cursos de una maestría en psicología genética y aprendizaje escolar que tuvimos aquí en la Autónoma de Sinaloa, en la Facultad de Psicología. El maestro Eliseo nos acompañó y estuvo con nosotros en los momentos de tomar decisiones sobre los estudiantes. Él habrá de recordar. El maestro Eliseo, agradezco mucho que siempre haya estado en los momentos cruciales de mi desarrollo personal y de mi desarrollo profesional. Y creo que no solo seré yo el único sujeto agradecido a tanta generosidad y a tanta gratificación que trae consigo el haber hecho una relación y haber establecido una relación con Eliseo. No es ser el único. Hay cientos, hay miles. Mi agradecimiento no es más que un puntito en una playa y en una enorme a la que la relación con Eliseo le ha generado mucha gratificación profesional. Hay mucho que decir, pero yo me quedo con esto. A mí me parece creo yo que si alguien quiere conocer, sentir lo que es la relación pedagógica debidamente humanizada, porque cubre el requisito de la empatía y del viaje, pues, al interior del otro, del que vemos como estudiante, y partir desde ahí, lo único que puedo decir es que puedan ver cómo lo hace el maestro Eliseo. Gracias, maestro Eliseo, por haberme acompañado en mis momentos decisivos de mi carrera y por ser tan amigo y mantener una relación completamente auténtica, sincera, generosa, gratificante. Es lo que puedo decir, es cuanto. Claro que habrá otras cosas más, sí las hay. Muchas gracias. Pues bien, una vez que escuchamos al buen Héctor Jacobo, no quiero hartarnos con leer un currículum
casi biográfico de Liceo Guajardo, hemos visto con 2 participaciones su papel dentro de los ámbitos de la educación básica, también la educación media superior, la educación superior, ahora la inclusión en la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos, antes como subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Guerrero, y no le sigo porque es un chorro lo que podríamos decir del doctor Eliseo Guajardo. Sin embargo, no sé si antes de entregarle un reconocimiento que leeremos al final de esto, Eliseo Guajardo quiera decirnos algo, porque entre amigos suena a papachos. Bueno, pues yo no estaba muy convencido de la iniciativa que tuvo Enrique de un reconocimiento a la trayectoria, pero pues dijo, en beneficio de la duda, vamos a ver qué es lo que puede salir. Y bueno, quiero decirles que estoy muy complacido y que vale la pena pues estar aquí y escuchar dos voces que ustedes pudieron constatar y algunas cosas que de alguna forma fue un viaje, tanto lo que hizo Noemí como lo que hizo Jacob, en 2 tiempos diferentes. Y me emocionó mucho escucharlo, porque, por ejemplo, lo que decía Noemí, decía ella como profesora, yo se me imaginaba que les ocurría a los profesores, pero a veces no estaba tan seguro. Y esa totalidad de niños sobre la escalera y esas cosas. Yo acabo de leer un artículo de 80 sobre la escalera. Pero había otro niño que decía, ¿y cómo le hacemos para que diga el niño baja la escalera? Y decía, no, pues no lees así sube la escalera y si lo lees al revés, pues baja la escalera. Entonces, era lo que hacían los niños. O los que decían, y un pájaro vuela y como 2 pájaros, pues escribes otra vez y ya dicen los pájaros. Y no hay pájaros. Pues decían, pues no, eso no se puede decir. Porque no es cierto que no haya pájaros. Entonces, pues esa reflexión es cuando se les da la oportunidad y una cierta condición. Pues es muy importante, pero también quien escucha esas versiones. El maestro, simplemente ante el maestro. Y decía, pues la prueba Monterrey, como tiene que seleccionar a su propio grupo, que son como 20 alumnos, y más o menos el 30% es el que queda seleccionado de acuerdo al perfil que se le diseñó. Pues tiene que aplicar, para sacar 20, pues unas 50 pruebas o algo así. Y el aplicarlas al inicio del ciclo escolar con esa forma, digamos, de método clínico, es una capacitación, refrescarse de maestros, actualizarse, activarse para iniciar el ciclo escolar y pues qué mejor que escuchando a los niños que luego van a ser sus amigos. Entonces decía, bueno, había en aquella época 3,000 alumnos, 3,000 profesores de grupo integrado en todo el país. Y que son 3,000 profesores que están en autocapacitación, porque ellos solos están en ese diálogo, se están cursando. Y veo que sí ocurrió. Más que la prueba como prueba o como selección, que es una prueba que nació diciendo, bueno, es que se aplicaba el WISC, pero aplicando 1 o 2 test podías sacar el perfil. Y teníamos que hacer el baremo para estandarizarlo. Y era más difícil estandarizarlo que hacer una prueba nueva, y entonces hicimos una prueba nueva, que fue la que luego se llamó prueba. Y fue evolucionando, porque tiene 7 versiones, pero fue evolucionando hasta llegar a la que se tiene, que quedó muy psicogenética en la parte matemática y en la parte escrita, que todavía no sabíamos cuando empezamos. Tenía estrategias como las gnosis y las praxis de la escuadra.
en aquella época y la fuimos modificando con un nuevo trabajo que hicimos con Emilia Ferreira. Entonces, pues esa prueba sí tiene esa condición. Ahora he estado revisando la Pepsilén, que es una prueba hija de la Nueva Monterrey, mucho más potente y tiene un proceso de abstracción reflexionante en la cosas así. Entonces, creo que esa no alcanzó a salir porque la guardó en las bodegas Salvador Valdés, que fue el que siguió la general después de mí. Y bueno, se quedó con. Pero esa ahí está y la tenemos. Bueno, pues me hizo revivir aquellos tiempos muy interesantes. Una gran ventaja trabajar para Denis Palacio porque trabajar y nomás le hacíamos las propuestas y ya nos decía si sí o si no, pero no nos estaba diciendo eso que decía Jacobo de lo no directivo, pues lo tenía como Palacio con nosotros, porque así trabajábamos con ella, así, propuestas y adelante, mucha libertad y con mucho contacto. Profesores y todos los invitados internacionales que siempre tuvo en el etc. Bueno, entonces sí vale mucho la pena escuchar esto y yo me siento muy. Y luego, pues, Jacobo, bueno, pues, de tiempo. La universidad en aquella entonces era una universidad militante, como dijo. Roja. Que titularse era burgués. Entonces nadie se titulaba porque decían, pues no, yo no quiero ser licenciado, pues yo no. O sea, era una posición, diríamos, de izquierda, ¿no? Y después de un periodo largo de no titularse en esa universidad, pues les fue empezando a preocupar, decir, oye, hay que titularse, porque si no, pues no nos van a dar recursos. Muchas cosas sucedían como consecuencia de no tener titulados. Y la primera tesis, después de ese periodo, no sé si periodo casi de edad media, de no tener esa función, fue Jacobo. Yo me sentí muy afortunado que él tuviera la tesis lista y que fuera él el primero que iba a romper con esa tradición, pues digamos casi que de izquierdismo malentendido. Es que también el gobernador no era precisamente un buen aliado, Toledo Porro, te acordarás. Toledo Porro, la represión, los soldados, etcétera. No estaba fácil, ¿eh? Bueno, el caso es que rompe con esa tradición y sacan una urna que era unas bolitas para ver quién empezaba a gestionar primero de los ciudadanos. O sea, tradiciones bonitas que tenían antes. Y fue hasta el rector a su titulación, a su tesis, porque pues, que era un acontecimiento de toda la universidad. Yo ahí me sentí muy afortunado que fuera Jacobo con la tesis que hizo, que fue sobre psicogenética y sobre el libro de texto. La exploración me acordaba porque también se exploraba el libro de texto y los niños, ¿qué puede decir aquí? Y empezaban a decir lo que podía decir de acuerdo a la imagen que había. Y los niños mucho entusiasmo, pero te iba haciendo hacia atrás y donde llegaban a las lecciones, ya habían visto. Decían, no, pues no sé. De ahí empezaban, no sé. Como si les enseñaran a que ellos no sabían y donde no había llegado la lección, entonces espontáneamente sí contestaban. Y esos trabajos, Jacobo, y bueno, él, con el entusiasmo, la verdad, necesitaba un empujón y ese sentimos. Ya para allá todo es mérito de él. Todo lo que después realizó, en este caso, me pareció muy bien que haya asistido a ese doctorado de Eugenio. Yo creo que lo promovió Juan de Paz y pues, debió haber estado muy cerca de cómo cocinaron ese doctorado y luego vino a abrir un proyecto de psicología genética y aprendizajes escolares. Se va a hacer esto.
Y él tenía la iniciativa de armar un doctorado y quería proponerme como parte del doctorado honoris causa en ese entonces, pero le cambiaron las reglas y ya no se pudo hacer. Entonces, pues dije, bueno, pues se va a sacar la espina ahora que, y que hable Jacobo en esta ocasión por invitación de aquella intención que se tenía de ese reconocimiento, que no se pudo hacer. Pero pues fue un equipo muy bueno. Sí me acuerdo que yo llevaba material fresco, diálogos de los niños. Pues, podía yo mostrarles esa condición por espontaneidad que yo llevaba de los ejemplos. Y pues eran muy potentes, como dicen, muy pegajosos, muy, de veras, eran muy atractivos. Hubo 4 tesistas que tuvieron enfoques, salvo una que se perdió la tesis. Los demás todos se titularon y hubo otras 2 generaciones se titularon precisamente con ese enfoque. Y pues algo, pues me siento muy agradecido. Y todo esto después de la inclusión, pues bueno, fue otra época distinta, que todavía no se acaba y está en el camino. Pero si juntamos eso de los psicogenéticos, de que acaban de hablar tanto Noemí como Jacobo, y vemos ahora esto de la inclusión, pues hay un proyecto que trae, que tiene mucha tentación aquí de hacer la lengua escrita con los sordos, y eso es una tesis aquí en la Madrid, en Morelos, Maya, y se puede seguir ese trabajo. Y eso ahí pues agradecerles, pues yo qué más puedo decir a ustedes dos de lo que han tirado. Los seguí con mucha atención, escuchando y emoción también, porque es revivir cosas. Esta cuestión de la trayectoria, y uno dice, pues es que como que uno ha vivido varias vidas. Y es una de educación especial, otra de la otra parte. Y así como el periodo rosa, el periodo azul, el periodo que dice Pablo Picasso, que tiene en su producción, así siento que a veces uno tiene como, ha vivido varias vidas. Y ha tenido la suerte de pues sí, y bueno, la verdad, pues me siento muy afortunado de poderlo hacer todavía. Pues estamos en eso. Pues efectivamente, pues uno dice, bueno, ¿por qué la trayectoria si todavía le falta a uno mucho más a esa trayectoria? Pero ya lo explicó Enrique, que no es porque ya esté uno en la suya. Muchas gracias a todos y también agradecer a los que asistieron, a los que invitamos. Están aquí, hay estudiantes del seminario. Yo también me siento acompañado con ellos. Pues en los seminarios uno no habla de esto, porque está en otro tema, pero qué bueno que escucharon, porque son experiencias que pueden ser contagiosas. No, aplaudieron. Y del programa de inclusión, pues está Mayra Vianney. Ah, sí, aquí La de está la Mayra. tesis. Está Mayra, ya lo vi. Está Librada. Está La Chava. Lo conocí. José, claro, Chava. Y pues otro Nicolás, James, de Monterrey. Los que están acá. Alejandro Estrella. Ah, mira. Andrea Avires, Yadira Jaime, Nora Varela, Elizabeth Mulato, Rey Martínez, el contador Rey Martínez Mendoza, saludos. Ah, muy bien. Y Claudia García Hernández, Yadi Moxla, Gilberto Aguilar, hermano de Manuel Aguilar, García, etcétera. No, pues muchas gracias a los que asistieron, la verdad.
No quiero dejar de leer esto, ya no contarles más Sí. vida y obra de San Eliseo Mojarra, porque cuando sea su biógrafo, entonces lo voy a hacer, pero mientras me aguanto con esa idea. La Comuna de la Palabra y el Centro de Estudios e Investigación en Neuropsicología del Desarrollo otorgan el presente reconocimiento de trayectoria al doctor Eliseo Guajardo Ramos por sus relevantes aportes en los ámbitos de la educación especial, la educación inclusiva y las investigaciones psicogenéticas. Cuernavaca, Morelos, 1 de junio del 22. Atentamente, su servidor. Entonces aquí le hacemos entrega de reconocimiento, clap, 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 clap. Y no quiero tampoco dejar de agradecer a Héctor Jacobo, que ya tenía buen rato también desde los 80s que nos conocemos en la grilla de la UAS y en la normal de la UAS y en la UPN de la UAS, bueno, de Sinaloa, más que de la UAS, a Noemí Sobrán, esa gerencia que además echó el tiro con la escuela en Buenos Aires, y eran los pleitos de la despatologización y otras historias. No reconocen aquí. Esto fue aquí. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Y sigo invitándolos a suscribirse al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Y hasta pronto. Muchas gracias y bien merecido el Eliseo Mojarra.